explica asimismo la divulgación sorprendente que se llevó a cabo independientemente del cristianismo del símbolo de la cruz, divulgación para cuya comprobación es precisamente América la que nos aportó las pruebas más elocuentes e interesantes. Sería erróneo suponer, sin embargo, que los mitos han sido creados tan solo para explicar a los humanos determinados procesos meteorológicos o astronómicos, puesto que los mitos incorporan ante todo la actividad de impulsos inconscientes comparables en ello a los sueños. Estos impulsos fueron motivados por la libido regresiva que penetró en el inconsciente. El material que fue extraído a la superficie de nuestro análisis representa desde luego un material infantil, esto es, fantasías del complejo incestuoso. De esta manera podemos reconocer en todos los llamados mitos solares teorías infantiles sobre la fecundación, el nacimiento y la relación incestuosa. En el cuento de la Caperucita Roja hallamos la fantasía de que la madre tiene que comerse algo semejante a un niño y de que los niños nacen así porque se corta el vientre de la madre. Esta fantasía es una de las más extraordinarias y su existencia puede demostrarse en numerosísimos casos. Tras estas consideraciones psicológico-generales, podríamos concluir que la niña elabora en este sueño precisamente el problema de la fecundación y del nacimiento. En lo que concierne al lobo, tendremos que asignarle el papel del padre, a quien la niña atribuye inconscientemente algún acto de violencia contra la madre. También esta esperanza puede basarse en muy numerosos mitos que contienen el problema de la violación de la madre. Quisiera llamar aquí la atención sobre todo y respecto a los paralelismos mitológicos acerca de la colección de Boas, en la que encontramos un magnífico material de leyendas indias, además, sobre la obra de Frobenius das Zeitalter des Somnegods, la época del dios solar, así como finalmente sobre los estudios de Braham, Rank, Ricklin, Jones, Freud, Maeder, Silverer, Spiel, Rein y sobre mis propios estudios. Tras estas consideraciones completamente generales que acabo de hacer por causas meramente teóricas, procederemos al examen de si la niña quiere comunicarnos algo mediante su sueño. Naturalmente invitamos ante todo a la niña a que nos hable, desde luego sin hacer la presión en ningún sentido del sueño relatado. Se detiene ante todo en el pequeño detalle del mordisco en la pierna y explica que una vez una mujer que tuvo un niño le había dicho que esto se veía en la pierna donde la cigüeña la había picado. Esta manera de explicar simbólicamente el nacimiento y la fecundación es muy general en toda Suiza. Podemos comprobar, pues, un paralelismo completo entre nuestra interpretación y el curso de las asociaciones en la muchacha. La primera asociación que nos aporta la pequeña, y esto sin juicio y ningún influjo por nuestra parte, tiende hacia el problema que acabamos de sospechar por meras consideraciones teóricas. Sé muy bien, por cierto, que todos los innumerables casos, tan seguros como influenciables, que ya conocemos a través de las publicaciones psicoanalíticas, se han demostrado incapaces de sofocar la objeción de nuestros adversarios, consistente en afirmar que somos nosotros quienes sugerimos nuestras interpretaciones a nuestros enfermos. Así pues, tampoco este caso llegará a convencer a nadie que esté empeñado en atribuirnos las más graves faltas de inexperimentados aprendices, o hasta algo mucho peor, a culparnos de una falsificación intencionada. Después de presentar la niña esta primera asociación, se plantea la pregunta: ¿qué idea se le presenta con motivo del lobo? Y ella contesta: pienso en papá cuando está iracundo. También esta asociación concuerda enteramente con nuestras consideraciones teóricas. Se nos podría objetar que las consideraciones se han hecho única y exclusivamente con esta finalidad, y precisamente con miras a ello, y que por tanto no se le puede asignar ninguna clase de validez. Me parece que esta objeción es completamente superflua una vez
se hayan adquirido los correspondientes conocimientos psicoanalíticos y mitológicos. Tan solo a base de un haber positivo y no de otra manera, puede demostrarse la validez de una hipótesis. Vemos pues que en la primera asociación sustituyó al lobo por la cigüeña. La asociación con el lobo nos la trajo el padre. En el mito vulgar, la cigüeña es el padre, puesto que es él quien trae a los niños. La contradicción aparentemente grande entre el cuento, en el cual el lobo representa a la madre, y el sueño, en donde es el padre, no tiene ninguna importancia para el sueño, por lo tanto se nos dispensará de dar una interpretación más detallada. En mi trabajo, ya repetidas veces mencionado, he explicado más atentamente este problema de símbolos bisexuales. Sabido es que la leyenda de Rómulo y Remo llegó a elevar tanto al pájaro Picus como al lobo al rango de padres. El miedo ante el lobo experimentado en el sueño es pues idéntico al miedo ante el padre. Como nos comunica la niña, su miedo al padre se explica por el hecho de que éste es muy severo con ella. Una vez llegó a decirle que se suelen tener sueños de pesadilla cuando se ha cometido algún acto malo. Luego, pues, la pequeña llegó a preguntar un día a su padre: ¿pero qué acto malo comete mamá, que también tiene continuamente pesadillas? El padre le había pegado por haberse chupado el dedo, cosa que llegó a hacer a pesar de numerosísimas previsiones. ¿Sería tal vez este el acto malo que solía cometer? Sin duda no, puesto que el chuparse los dedos es un hábito infantil, algo anacrónico, que para su edad ya difícilmente podía tener interés alguno, y que servía sin duda más bien para molestar al padre, a fin de que él la castigara y pegara. Con esto quiere aliviar su conciencia de una serie de culpas inconfesadas y mucho más considerables, puesto que en el análisis se descubre que había seducido a toda una serie de chicas de su edad a la masturbación recíproca. Estas inclinaciones sexuales de la niña son la causa de que tema a su padre. Sin embargo, no debemos olvidar que tuvo sus sueños ya a los 5 años de edad, cuando aún no se podía tratar de estos pecados. El detalle de las chicas no podía ser tomado, pues sino como causa de su miedo actual ante el padre, y no del miedo tenido en aquella época. No obstante, podíamos esperar que se tratase ya entonces de algo semejante, esto es, de algún deseo sexual inconsciente, con correspondencia con la psicología del acto prohibido antes mencionado, cuyo carácter y valoración moral es, desde luego, mucho más inconsciente en la niña que en el adulto. Para comprender lo que podía inducir a la niña a sus actos, tenemos que preguntarnos qué le había pasado a los 5 años de edad. Descubriremos que fue aquel el año en que nació su hermanito menor. Ya entonces pues le infundía miedo el padre. Las asociaciones de ideas antes examinadas nos dan por resultado una correlación indudable entre las inclinaciones sexuales y el miedo. El problema sexual, al que la naturaleza ha proporcionado positivo placer, se manifiesta en este sueño bajo una forma fóbica, aparentemente a causa del padre malévolo que personifica la educación moral. Por tanto, el sueño en cuestión representa un primer fenómeno impresionante del problema sexual, impulsado manifiestamente por la proximidad temporal del nacimiento del hermanito, ocasión con cuyo motivo suelen plantearse toda clase de problemas en los niños, como sabemos por experiencia. Ahora bien, puesto que el problema sexual está íntimamente enlazado con la historia de determinadas sensaciones de placer físico, que la educación procura hacer desarraigar todo lo posible en los niños, esas sensaciones no pueden manifestarse, según todas las apariencias, sino bajo la capa encubridora del miedo por sentimientos de culpabilidad. Esta explicación, si bien parece plausible, es insuficiente a pesar de todo, a causa de su superficialidad. Aceptándola, solo desplazamos
la dificultad achacándola a la educación moral y emitiendo la hipótesis completamente gratuita de que la educación puede causar tales casos de neurosis. Procediendo de esta manera, no advertimos que también personas sin ningún rastro de educación moral suelen llegar a ser neuróticos y sufren de fobias morbosas. La ley moral no es además simplemente un mal contra el que tengamos que sublevarnos, sino un forzamiento producido por la necesidad más íntima del hombre. La ley moral no es otra cosa sino una manifestación exterior del afán congénito al hombre de oprimirse y dominarse a sí mismo. Este afán de domesticación y civilización se pierde en las lejanas profundidades inexplorables y nebulosas de la historia evolutiva de la especie, y no puede por tanto ser concebido como consecuencia de algún imperativo que nos es impuesto desde fuera. Es el propio hombre quien se ha creado sus leyes, prestando oído a sus impulsos íntimos. Mal podríamos comprender, pues, las razones de la represión ansiosa del problema sexual en el niño si no tuviéramos en cuenta más que las influencias morales de la educación. Las verdaderas causas encuéntranse mucho más profundamente en la naturaleza misma del hombre, en su antagonismo tal vez trágico entre civilización o naturaleza, o entre conciencia individual y sentimiento colectivo. Naturalmente, hacer asequibles a la niña los aspectos filosóficos superiores del problema no tendría ningún sentido y no acarrearía sin duda éxito alguno. Será suficiente, por ahora, que se le quite la idea de que interesarse por el problema de la propagación de la vida representa algo malvado o malo. Se explica, por lo tanto, a la niña, en la interpretación analítica de este complejo, cuánto placer y curiosidad aporta a ella el problema de la generación y cómo este miedo inmotivado no es sino un placer cuyo prefijo quedó invertido. La historia de la masturbación es recibida con comprensión y tolerancia, y la conversación se limita a llamar la atención de la niña sobre lo improcedente de sus actos, explicándole al mismo tiempo que sus actos sexuales no son sino consecuencia, en su mayor parte, de su curiosidad, que podría ser satisfecha mucho mejor de otra manera. Su gran miedo ante el padre corresponde, en última instancia, a una esperanza no menos grande, vinculada poderosamente al nacimiento del hermanito. Por nuestras explicaciones, la niña se ve autorizada en su curiosidad y con ello queda eliminada una considerable parte de su conflicto moral. En la cuarta sesión, la niña muéstrase ya muy amable y franca. Su manera de ser, que antes apareció forzada y poco natural, ha desaparecido completamente. Nos comunica un sueño que tuvo desde la última sesión. Helo aquí. Soy tan grande como la torre de la iglesia y puedo mirar a todas partes. A mis pies hay unos niños pequeños, muy pequeños, tanto como unas florecillas. Entonces viene un policía y le digo, si haces alguna observación voy a coger tu sable y te cortaré la cabeza. Al analizar el sueño, la niña hace las observaciones siguientes. Yo quisiera ser más alta que papá, para que él tuviera que obedecerme una vez. Como asociación a la policía le vino enseguida la palabra papá, que es militar y posee igualmente un sable. Este sueño satisface, según se ve con toda claridad, sus deseos. Siendo una torre de la iglesia, sería considerablemente más alta que su padre, y si éste aún se atreviera a hacerle alguna observación acerca de ello, entonces le cortaría la cabeza. El sueño satisface completamente el deseo también muy infantil de ser grande, esto es, de ser persona mayor y tener a su vez hijos, ya que en el sueño a sus pies hay unos niños jugando. Con este sueño la niña en cuestión llega a elevarse por encima de su gran miedo ante el padre, hecho del cual cabe esperar un progreso considerable de la libertad personal y de la seguridad de sus afectos. Como ventaja secundaria para la teoría podemos considerar este sueño como un ejemplo muy claro de la importancia compensadora y de la función teleológica de los sueños. Un sueño de esta índole no podría menos que dejar en el soñador una cierta sensación del aumento de la conciencia de su propio yo,
lo que no deja de tener importantes consecuencias para el bienestar personal. Importa poco el hecho de que el simbolismo del sueño no sea un consciente para el niño, puesto que no se requiere ningún conocimiento consciente para extraer de los símbolos sus influjos afectivos correspondientes. Se trata aquí más bien de un saber por vía intuitiva, saber que nos fue asegurado desde siempre por la eficacia de los símbolos religiosos que para desarrollar su influencia no presuponen ninguna clase de conocimiento consciente, sino que influyen sobre el alma por las vías de meros sentimientos adivinatorios. En la quinta sesión la niña nos explica el siguiente sueño tenido después de la última reunión. Estoy con toda mi familia en la azotea de nuestra casa, las ventanas de las casas y también todo el valle que está al otro lado relucen fulgurantes como si ardiesen. Esto es debido a que el sol, que empieza a salir, se refleja en ellas. Sin embargo, veo de repente que una de las casas que ocupan la esquina de la calle arde de veras. El fuego se acerca a nosotros y prende también en nuestra casa. Huyo a la calle, mamá tira detrás de mí toda clase de objetos que yo recojo extendiendo mi delantal. Entre otras cosas me tira también una muñeca. Veo cómo arden las piedras sobre las cuales la casa está construida, en tanto que todas las partes de madera quedan intactas. El análisis de este sueño tropezó con especiales dificultades. Ocupó por tanto 2 reuniones subsiguientes. Me dejaría llevar muy lejos si quisiera explicar en el modesto marco de este estudio todos los materiales que ese sueño extrajo a la superficie, y tengo que limitarme, por lo tanto, a las cosas más significativas. Las asociaciones decisivas para la comprensión del sueño no se presentaron sino al llegar al último detalle, harto curioso, de las piedras que arden y la madera que queda intacta. En muchos casos, y sobre todo cuando se trata de sueños más bien largos, procedemos bien si destacamos las partes más llamativas, analizando primero estas. Tal procedimiento no es modélico, pero queda excusado plenamente por la necesidad práctica de abreviar. Eso es curioso, como en un cuento de hadas. Observa la pequeña paciente con motivo de esta parte del sueño. Se le explica, mediante algunos ejemplos, que hasta los cuentos suelen tener siempre un significado. Contesta, pero no serán todos los cuentos los que tengan un significado. Por ejemplo, aquel de la bella durmiente en el bosque. Este cuento, ¿qué podría significar? He aquí nuestra respuesta a esta pregunta. La bella durmiente tuvo que esperar 100 años sumida en un sueño mágico para quedar redimida. Solo quien superó con amor todos los obstáculos y penetró con valentía en el bosque de espinos pudo redimirla. Así es preciso muchas veces esperar largo tiempo para obtener lo que se anhela. Esta interpretación del cuento se adapta por una parte a la comprensión de la niña y por otra está en perfecta armonía con la historia de este motivo de leyendas. La bella durmiente acusa muy manifiestas relaciones con un antiquísimo mito de primavera y de fecundidad, conteniendo al mismo tiempo un problema que parece tener hondo parentesco con la situación psicológica de una niña de 11 años un poco precoz. El motivo de la bella durmiente pertenece a todo un ciclo de leyendas en las cuales una virgen guardada por un dragón queda liberada por un héroe. Sin que queramos adentrarnos aquí en la interpretación de este mito, pongo de relieve su componente astronómico y meteorológico, que es claramente comprensible, sobre todo en la versión contenida en el Edda. La tierra es prisionera, en la figura de una bella virgen, del invierno, y está sepultada bajo el cielo y nieve. El joven sol de primavera viene a liberarla, en figura de héroe fogoso, de su prisión invernal, donde anhelaba la llegada de su Salvador. La asociación aportada por la niña no fue escogida por ella, sino meramente como un ejemplo de algún cuento desprovisto de toda clase de significado, y no lo considero como asociación directa del sueño de la casa que arde. Sobre este detalle no hizo más observación que esta. Es extraño como un cuento, con lo cual quería decir, es imposible, puesto que el hecho de arder unas piedras es ante todo algo imposible, o bien algo desprovisto de sentido, y perteneciente a un cuento de hadas.
La explicación que se le ha dado luego demuestra a la niña que es imposible y como un cuento de hadas no son idénticos, sino hasta cierto punto, puesto que por otro lado, los cuentos suelen encerrar mucha significación. Aunque al parecer el ejemplo aportado por la niña no tenga nada que ver en absoluto con el sueño, no obstante será preciso dedicarle especial atención, puesto que se ha presentado como una manifestación casual en el curso del análisis del sueño. El inconsciente tenía ya preparado precisamente ese ejemplo, lo que no puede ser ninguna casualidad, sino característico, en un sentido o en otro, de la situación momentánea. Es preciso tener en cuenta en el análisis de un sueño tales aparentes casualidades, puesto que tampoco en psicología existen ciegas casualidades, aunque nosotros estemos siempre muy inclinados a suponer su existencia. Nuestros críticos suelen arguir sobre todo ello con demasiada frecuencia. Sin embargo, para una persona que piense científicamente, solo existen relaciones causales y no casuales. Tenemos que concluir, pues, a base precisamente del hecho de que la niña haya escogido el cuento de la Bella Durmiente, que tal hecho debe tener en la psicología de la niña en cuestión su motivo suficiente. Este motivo se llama símil o identificación parcial con la Bella Durmiente. La explicación del sentido de este cuento que antes dimos a la niña tuvo ya en cuenta de antemano esta conclusión. Sin embargo, ella no se mostró satisfecha por la explicación y perseveró en su criterio de los sueños y que estos no tienen sentido alguno. Como otro ejemplo de un cuento inexplicable, nuestra pequeña enferma nos aporta el ejemplo de Blancanieves, que yacía encerrada en un ataúd de cristal. No es difícil entrever que Blancanieves pertenece al mismo ciclo de mitos y leyendas que la Bella Durmiente, con la diferencia que Blancanieves, en su ataúd de cristal, encierra aún más claras alusiones al mito de las 4 estaciones del año. Estos materiales mitológicos escogidos por la niña revelan una comparación por adivinación con la tierra prisionera en la cárcel del frío del invierno, que espera su liberación por el sol de primavera. Este segundo ejemplo corrobora el primero y la interpretación que hemos dado de él más arriba. Se puede afirmar sin duda que el segundo ejemplo, que acentúa aún más el sentido del primero, podría estar sugerido por este, puesto que el hecho de que haya sido precisamente Blancanieves la que ha mencionado la niña en segundo lugar para probar que los cuentos no tenían ningún sentido, demuestra precisamente que la niña no ha reconocido intuitivamente la identidad fundamental que existe entre los motivos de la Bella Durmiente y Blancanieves. Podemos suponer, por tanto, que también Blancanieves proviene de la misma fuente desconocida que la Bella Durmiente, o sea, de un complejo de la esperanza de acontecimientos venideros que se pueden comparar sin más ni más con la redención de la tierra de su prisión invernal y con su fecundación mediante los rayos del sol primaveral. Sabido es que desde los tiempos más remotos se ha dado al sol primaveral el símbolo del toro, debido a que precisamente es el toro el animal que, entre todas las especies, personifica con más claridad la máxima fuerza fecundadora. Aunque aún no nos sea posible sin más ni más darnos cuenta de la relación existente entre estas comprensiones que hemos obtenido, más bien indirectamente, y el sueño concreto que intentamos analizar, retenemos sin embargo lo que acabamos de decir y dirigimos de nuevo nuestro interés a la interpretación. La segunda escena del sueño que podemos destacar es la que nos muestra la niña cuando recoge en su delantal a la muñeca. Su primera asociación nos demuestra patentemente que su actitud y toda la situación en general en el sueño corresponden exactamente a un cuadro muy divulgado que representa una cigüeña que vuela encima de un pueblo. Abajo, en la calle, hay niñas pequeñas que extienden sus delantales y le piden gritando que les traiga un niño. A lo cual nuestra pequeña enferma hace observar que ella misma quisiera tener, ya desde hace tiempo, un hermanito o una hermanita. Estos materiales aportados espontáneamente están ya en una relación muy claramente reconocible con los motivos mitológicos de que hemos hablado más arriba.
vemos que se trata efectivamente, también en el sueño, del problema del instinto de la procreación que se despierta. Estas correlaciones no se han comunicado desde luego a la misma niña. Tras una pausa momentánea que se produce en este momento del análisis, se le presenta muy abruptamente la siguiente ocurrencia. Cuando tuvo 5 años se había tendido un día en el suelo, en plena calle, y un ciclista había pasado por su cuerpo justamente por medio del bajo vientre. Esta historia harto inverosímil se revela, tal como se podía esperar, como una mera fantasía que pasó a ser una paramnesia. Nunca ocurrió tal cosa, en cambio nos enteramos de que las niñas pequeñas en la escuela se han acostado en forma de cruz unas sobre otras, ejecutando movimientos de sacudidas con las piernas. Quien haya leído los análisis de niños publicados por Freud, volverá a encontrar en este juego infantil el mismo motivo del pataleo, al cual es imposible no atribuir, en conocimiento de toda la situación, un significado de subcorriente sexual. A esta manera de ver, comprobada también por nuestros trabajos ya anteriormente publicados, corresponde la otra ocurrencia que la niña presentó inmediatamente después. Quisiera, pues, mucho mejor un niño de veras que la muñeca. Estos materiales harto especiales que la niña nos aportó después de las fantasías de la cigüeña, nos conducen claramente a los inicios de una teoría sexual infantil, al mismo tiempo que nos revelan el sitio en que reside actualmente la fantasía de la pequeña. Es interesante saber que precisamente este motivo del pataleo puede encontrarse igualmente en la mitología. En mi ya mencionado estudio sobre la libido he enumerado todos los ejemplos conocidos. El empleo de estas fantasías protoinfantiles en el sueño, la existencia de la paramnesia con el ciclista y la tensión de la espera que se exterioriza por el motivo de la bella durmiente, nos demuestran que el interés íntimo de la niña está concentrado en torno a determinados problemas que requieren su solución. Era probablemente este hecho, que el problema de la procreación atrajera hacia sí a la libido, el motivo por el cual su atención se relajara en clase, de modo que sus tareas escolares acusaron notable disminución. Cuán potentemente existe ya este problema en las niñas alrededor de los 12 y 13 años, lo hemos podido comprobar en un caso especial que publicamos antaño bajo el título de Contribución a la psicología del rumor público. Esta disposición especial de dicho problema es la causa de toda clase de conversaciones indecentes entre los niños, así como de intentos recíprocos de explicación sexual, que resultan naturalmente muy poco bellos, por lo cual la fantasía de los niños queda estropeada muy a menudo. Tampoco una educación muy cuidada de los niños que se propusiera evitar la posibilidad de tales conversaciones podría impedir que descubrieran un día u otro el gran misterio y precisamente en la mayoría de los casos bajo una forma particularmente sucia. Valdría más pues que los niños supieran de ciertos misterios importantes de la vida de una manera limpia, oportuna, para que no necesitaran ser explicados luego de un modo a menudo pésimo por sus compañeros de escuela. Este y otros indicios nos indujeron a considerar propicio el momento de proporcionar a la niña en cuestión cierta iniciación en las cosas sexuales. A las explicaciones anteriores que la niña escuchaba con gran atención y seriedad, se añadió otra pregunta no menos seria. ¿Verdaderamente podría tener un niño? Esta pregunta obligónos a aclararle el concepto de la madurez sexual. La octava sección se inicia con la observación de que ella había comprendido ya plenamente que por ahora aún no le sería posible tener un niño. Por lo tanto, llegó a renunciar por completo a esta idea. Sin embargo, la pequeña no nos produce esta vez muy buena impresión. Se demuestra que había mentido a su profesor, puesto que llegó con retraso a la clase, y a causa de esto afirmó al maestro que había tenido que acompañar a su padre por cuya razón le había sido imposible llegar antes a la escuela. En realidad se había levantado demasiado tarde por pura pereza y se retrasó por eso. Había dicho una mentira para no perder, reconociendo a veces su propia falta, la estimación de su maestro.
La derrota moral, tan repentinamente sufrida por nuestra pequeña enferma, requiere explicación. Este debilitamiento llamativo y repentino no puede producirse, según las tesis fundamentales del psicoanálisis, sino que tiene preparadas aún otras vías de solución. Esto quiere decir, en otras palabras, que tenemos ante nosotros un caso en el cual, si bien el análisis ha extraído aparentemente a la superficie la libido, de modo que el progreso de la persona ya puede producir, la adaptación, sin embargo, no se realiza aún por alguno que otro motivo. Por consiguiente, la libido recae otra vez en las vías regresivas antiguas. En la sesión 9 se demuestra que esta suposición nuestra era certera. La pequeña paciente se había reservado considerable parte de su propia teoría sexual, desmintiendo con ello la aclaración psicoanalítica acerca del concepto de la madurez sexual. Habíase callado que en la escuela circulaba la noticia de que una niña de 11 años había tenido un niño de un muchacho de la misma edad. Esta noticia no estaba fundamentada, como tuvimos cuidado de comprobarlo, en ningún hecho auténtico, sino que representaba única y exclusivamente una fantasía muy típica en esa edad y que tiene por función el satisfacer los deseos de las niñas. Noticias y rumores por el estilo suelen tejerse muy a menudo del mismo ligero hilo, tal como he intentado demostrar en el ya mencionado estudio de casos sobre la psicología del rumor público. Este último suele servir de válvula de escape a fantasías inconscientes, y en esto su función corresponde exactamente tanto a los sueños como a las leyendas mitológicas. Esta noticia circulante deja aún abierto otro camino. La niña no necesita esperar, puesto que ya a los 11 años sería posible tener hijos. La contradicción entre la noticia a la cual se da fe y la explicación analítica llega a producir resistencias contra esta última, en virtud de las cuales todo tratamiento psicoanalítico queda desvalorizado en el acto. Con ello quedan destruidas también todas las demás comprobaciones y explicaciones, hecho que produce forzosamente dudas y una inseguridad general. En otras palabras, podemos decir que la libido vuelve a ocupar nuevamente sus caminos anteriores haciéndose regresiva. Este momento es el de la reincidencia. En la 10ª sesión surgen complementaciones esenciales a la historia de su problema sexual. Ante todo, presenta a la niña el siguiente fragmento de sueño. Me encuentro junto con otros en un claro de bosque, rodeado de bellos pinos. Empieza a llover, a relampaguear y a tronar al mismo tiempo, el cielo oscurece. En ese momento veo arribar en los aires súbitamente una cigüeña. Antes de proceder al análisis detallado de este sueño, no puedo resistir a aludir a determinados paralelos muy bellos que él mismo presenta con ciertas representaciones mitológicas. La coincidencia sorprendente del temporal y de la cigüeña en el mismo sueño no es desde luego nada sorprendente para quien conozca los trabajos de Adalberto Kuhn y de Steinthal, trabajos sobre los cuales el psicoanalista Abraham volvió a llamar hace poco la atención. El temporal tiene desde tiempos muy remotos la significación de un acto que fecunda la tierra y de la cohabitación del Padre Cielo con la Madre Tierra, desempeñando el relámpago el papel del falo alado, o sea, de la cigüeña, cuyo significado psicológico sexual es conocido por todo niño. El significado psicosexual del temporal ya no es del dominio público, y no será seguramente nuestra pequeña paciente quien lo conozca. En virtud de toda la constelación psicológica anteriormente expuesta, corresponde sin duda a la cigüeña una interpretación psicosexual. El hecho de que el temporal vaya ligado a ella y que también el temporal corresponda a un sentido psicosexual, parece al primer instante difícilmente aceptable. Sin embargo, si nos acordamos de que la experiencia psicoanalítica pudo demostrar hasta hoy un sinnúmero de correlaciones meramente mitológicas en las formas anímicas inconscientes, la conclusión de que también en este caso estamos en presencia de una relación psicosexual
ya no nos parecerá tan atrevida. Sabemos por otras experiencias que aquellas capas inconscientes que antaño llegaron a producir formas mitológicas están aún en actividad inclusive en el hombre moderno y siguen produciéndolas sin cesar. Esta producción se limita, desde luego, a los sueños y síntomas de las neurosis y psicosis, puesto que la más intensa corrección de la realidad por el espíritu moderno imposibilita su proyección a la vida real. Volvamos pues al análisis del sueño de la niña. Las consecuencias de asociaciones que nos conducen a los trasfondos de la visión del sueño desarróllase partiendo de la representación de la lluvia del temporal. Literalmente quedó formada de la manera siguiente. Pienso en el agua. Mi tío se ahogó en el agua. Es terrible estar así, debajo del agua, en la oscuridad, pero ¿no es verdad que también el niño debe ahogarse en el agua? ¿Pero bebe agua cuando está en el vientre? Curioso, cuando estuve enferma, mamá envió el agua al médico. Yo creía que aquel mezclaría algo en mi agua, una especie de jarabe, del cual pueden nacer hijos y que mamá tendría que bebérselo. Vemos claramente de esta serie de asociaciones cómo la niña llega a enlazar en sus asociaciones de ideas representaciones psicosexuales y hasta fantasías especiales de fecundación con la lluvia del temporal. Vemos también una vez más el notable paralelismo existente entre atávicas fantasías mitológicas y fantasías individuales recientes. La serie de asociaciones es tan rica en correlaciones simbólicas que no sería difícil toda una tesis doctrinal sobre ella. El simbolismo del ahogarse fue resuelto por la misma niña de un modo verdaderamente magnífico, como una fantasía de embarazo. Así aparece descrita en la literatura psicoanalítica desde hace mucho tiempo. La siguiente 11ª sesión, la cual fue dedicada por completo a la exposición completamente espontánea de teorías infantiles que la niña había inventado, según la costumbre de todos los niños, sobre la fecundación y el nacimiento, teorías meramente fantásticas, que desde entonces podían ser consideradas como eliminadas. La niña había creído siempre que el varón hacía deslizar su orina en el cuerpo de la mujer y que el crecimiento del embrión se debe a ello. De esta manera el niño se encontraría desde un principio inmerso en el agua, es decir, en la orina. Según otra versión suya, la orina se bebería junto con un jarabe medicinal, a consecuencia de lo cual el niño crecería en la cabeza, luego la cabeza quedaría escindida en dos partes, casi como para activar el crecimiento del niño, y los sombreros servirían única y exclusivamente para ocultar más tarde la cicatriz que las mujeres tienen en la cabeza. La niña llegó hasta idear un dibujo en el cual representó gráficamente el nacimiento del niño por la cabeza. Esta idea es arcaica y de alta mitología. Me limito a recordar aquí el nacimiento de Palas Ateneas de la cabeza de su padre Zeus. También la significación fecundadora de la orina es mitológica. En los casos de Rudra, en el Rig Veda, encontramos muy bellos ejemplos sobre este particular. Este es también el lugar adecuado para mencionar que, tal como nos lo confirmó luego la madre de la niña, la pequeña enferma había creído que un día vio bailar un payaso en la cabeza de su hermanito, fantasía que debe su origen sin duda a su teoría infantil del nacimiento por la cabeza. El dibujo que mi pequeña enferma me había traído acusa notable parentesco con ciertas formas harto peculiares que se encuentran en los bataks de la India neerlandesa. Son los bastones mágicos o columnas ancestrales que consisten en figuras superpuestas. La explicación, que fue considerada estúpida, que los mismos bataks dan de sus bastones mágicos, está en una consonancia extraordinariamente sorprendente con el estado de espíritu de la niña por nosotros tratada. Es interesante saber que los bataks pretenden que las figuras superpuestas son los miembros de una misma familia que quedaron abrazados por una serpiente por culpa de un comercio incestuoso,
quedando luego mordidos notablemente entre sí. Esta aplicación se halla en completo paralelismo con las hipótesis fantásticas de nuestra pequeña enferma. También su fantasía sexual se mueve en torno al padre. La relación incestuosa es pues como en los Bataks. Tercera versión era la teoría del crecimiento del embrión en el canal intestinal, en el estómago. Fue sobre todo esta última versión la que poseía una estrecha correspondencia con las teorías freudianas, su especial fenomenología sintomática. La niña había intentado más de una vez, en completa consonancia, la fantasía de que los niños nacen por los vómitos de las madres, producir en sí misma náuseas y vómitos, y llegó hasta tal extremo que en el retrete se dedicó a ensayos de presión para lograr, por decirlo así, hacer salir de su cuerpo un hijo. Estando las cosas en tal estado, no nos podría sorprender en absoluto que al manifestarse la neurosis, los primeros y principales síntomas hubieran sido precisamente los de las náuseas. Ahora bien, hemos adelantado ya la explicación analítica de este caso hasta tal punto que nos podemos permitir echar una mirada de conjunto al camino recorrido. Hemos encontrado que tras los síntomas neuróticos se puede demostrar la existencia de muy complicados procesos afectivos que están en una indudable correlación con los síntomas. Si nos podemos atrever a extraer ya conclusiones generales a base de material harto limitado, entonces reconstruiremos aproximadamente de la siguiente manera el curso de la neurosis. La pubertad, que se acercaba ya poco a poco, orientó la libido de la niña hacia una actitud más bien afectiva que objetiva frente a la realidad. La niña se enamoró de su profesor, amoríos en los que el goce sentimental de sí misma desempeñó un papel manifiestamente mucho más importante que la idea de las tareas superiores, que eran la premisa, hablando en propiedad, de tal amor. Su atención en clase dejó por tanto algo que desear, y muy pronto también sus trabajos. A consecuencia de ello se nubló un tanto la relación antes tan perfecta con el profesor, que se impacientó. Es natural que ante la niña no se hiciera más simpático con ello. La libido se había apartado, pues tanto del profesor como de los deberes escolares, para ser objeto impotente de aquella dependencia forzada del muchachito pobre que por su parte hizo todo lo posible para aprovecharse de la situación. Hay que saber que, tan pronto como el individuo permite consciente o inconscientemente que la libido se desvíe o retroceda ante determinada tarea ineludible, entonces las cantidades de la libido no empleadas, según se les suele llamar reprimidas, serán causa de un gran número de cosas imprevistas, tanto externas como internas, síntomas de toda especie que se le imponen al individuo del modo más desagradable. A consecuencia de estas circunstancias, la resistencia contra la asistencia a la escuela aprovechó la primera ocasión que se presentó. Otra niña fue enviada a casa por encontrarse mal. Nuestra pequeña enferma imitó este caso. Una vez retirada de la escuela, las vías para las fantasías estaban desde luego libres. Por la regresión de la libido, despertaron a una actividad muy eficaz aquellas fantasías que constituyeron luego los síntomas y llegaron a cobrar una influencia que nunca tuvieron antes, puesto que nunca habían desempeñado papel tan importante. Ahora se transformaron en contenidos aparentemente importantísimos, y parece que constituyen la causa por la cual la libido realizó la regresión hacia ellas. Se podría decir que la niña ha visto demasiadas veces, a causa de su manera de ser esencialmente fantasiadora, a su propio padre, elaborándose en ella, por tanto, resistencias incestuosas. Como lo he explicado ya más arriba, me parece más sencillo y más probable suponer que durante cierto tiempo debía serle muy fácil a la niña ver tanto a su maestro como a su padre, y cuando prefirió entregarse más a los secretos presentimientos de la pubertad que a las obligaciones de la escuela,
y a las que tenía ante su profesor, entonces dejó que su líbido se orientase hacia el muchachito, de quien sin duda se prometió ciertas cosas secretas, cosas que luego quedaron descubiertas por el análisis, como hemos visto ya, aun cuando nuestro análisis hubiera descubierto que la niña había tenido efectivamente resistencias incestuosas contra el profesor, por una transferencia sobre él de la imago del padre. Esas resistencias no serán más que fantasías secundarias, exageradas e hinchadas a posteriori. El primum movens sería de todos modos la comodidad, o, por decirlo científicamente, el principio de la economía del esfuerzo. Me parece que poseo motivos muy contundentes para la hipótesis de que no es siempre el auténtico y legítimo interés por estos procesos sexuales y por su naturaleza desconocida el que excusa la regresión hacia las fantasías infantiles. Encontramos también las mismas fantasías regresivas en personas mayores que desde hace mucho tiempo están enteradas de las cosas sexuales, de modo que en tales casos no existe ningún motivo legítimo para ello. Asimismo, he tenido más de una vez la impresión de que los individuos juveniles intentan mantener a la fuerza su pretendida falta de conocimientos en materias sexuales durante el psicoanálisis, a pesar de nuestras aclaraciones, para orientar la atención hacia allí, en vez de orientarla hacia el esfuerzo de adaptación adquirido. A pesar de que me parece muy dudoso que los niños lleguen a aprovechar su aparente o real falta de conocimiento en tales materias, es también preciso insistir, por otro lado, en que los jóvenes poseen el derecho a una explicación sexual. Para muchos niños redundaría en mayor beneficio, sin duda, que se les aclarasen los problemas sobre tales materias en su casa, de un modo decente e inteligente, antes de que se enteraran a través de explicaciones indecentes en la escuela. Nuestro análisis demostró con toda claridad que la niña, nuestra enferma, habíase desarrollado paralelamente con el manifiesto desenvolvimiento progresivo de la vida, un movimiento regresivo de la libido, causante de la neurosis y de la discrepancia consigo misma.